Con la llegada de Internet, de la imprenta y de las comunicaciones a todo el mundo, muchas personas están accediendo al libro de Urantia. Ellas siempre nos preguntan, a fin de cuentas, ¿qué es el libro de Urantia? ¿De qué temas trata? ¿Es solo otro libro esotérico o es la propuesta de una nueva religión? Nada de eso. Pero antes de explicar mejor qué es el libro de Urantia, veamos algunos conceptos importantes. Es un hecho que el hombre del pasado vivió una vida de esclavitud supersticiosa al miedo religioso. El hombre civilizado moderno teme la idea de caer bajo el dominio de fuertes convicciones religiosas. A ello se suma que actualmente hay en todo el mundo una gran cantidad de creencias trascendentales y también una gran diversidad de religiones institucionalizadas. Algunas de ellas ya hace muchos años que están establecidas entre nosotros. Y hay otras derivaciones que surgen casi constantemente. Cada una de estas creencias tiene sus valores y conductas bien característicos y a pesar de que todas ellas tienen valores elevados, en mayor o menor grado, es cada vez más difícil para el hombre moderno adecuarse plenamente a alguna de estas creencias, por los cuestionamientos constantes que surgen de la modernidad, del progreso creciente de la ciencia y de la desmistificación de las supersticiones. Pero a pesar de todo ello es innegable que, independientemente de creencias o religiones, el hombre tiene una indudable percepción y anhelo de Dios. Bien, ¿y cómo vamos a solucionar esto? El libro de Urantia vino a ayudarnos a entender estos conflictos. El libro no es ni pretende ser una nueva religión, pero plantea de manera magnífica la religión personal, basada en la fe y en el servicio. Señala que los valores espirituales adquiridos por medio de las religiones trascienden a las religiones en sí, y esa es su belleza. El libro también nos instruye sobre la génesis, la historia y el destino de la humanidad, así como sobre nuestra relación con Dios. Deja clara la diferencia entre religión y ciencia. Aboga por sustituir la superstición, la cual vemos que se debilita a través de nuestras pruebas científicas por el fortalecimiento de las realidades espirituales y los valores divinos. Dado que nuestra fe es innegable e insustituible, no necesita pruebas. El libro de Urantia fue escrito por unos autores sin precedentes. Nosotros no habíamos sido capaces hasta ahora de imaginar siquiera la existencia de esos seres dentro de nuestras creencias actuales. A medida que los entendemos mejor, veremos cuán lógica es su existencia, que llena ese vacío tan obvio que hay entre nosotros, meros mortales, y el Dios perfecto. Por primera vez, vemos nuestro aislamiento de una forma muy lógica dentro de un gran proceso. Todos nosotros, incluyendo a los autores sin precedentes del libro y a un número casi infinito de otras personalidades, formamos parte de una estructura colosal que es narrada y explicada en el libro con un alto nivel de coherencia y gran detalle, mostrando que la estructura de la fe naturalmente lleva al individuo a creer sin ver. Pero ella no puede impedir que un hombre que piensa y cuestiona sobre la vida vaya en contra de la lógica de la realidad que él mismo percibe. No hay ni una sola incoherencia en el libro, no hay respuestas sin al menos una explicación lógica. ¿Y por qué se llama libro de Urantia? ¿Qué es Urantia? Entre la infinidad de temas abordados en el libro, uno de ellos es que el nombre cósmico de nuestro planeta Tierra es Urantia. De ahí el nombre del libro. El libro de Urantia tiene 2097 páginas y fue escrito para un periodo de 1000 años. Contiene gran cantidad de informaciones muy detalladas que trascienden nuestra época actual, pues cabe recordar, nuestro punto de vista abarca solo una parte del mundo en una época. Y este es un gran llamado a la reflexión, pues al leerse el libro, por ser tan extenso y complejo, se debe prestar atención a esos factores. El hombre no logra trascender mucho su tiempo, pero logra gloriosamente ser parte de la construcción gradual de un mundo mejor. El libro de Urantia tiene 4 partes. Primera parte, 31 documentos que describen a Dios y al gran universo, entre otras muchas cosas. Segunda parte, 25 documentos que describen la estructura de los universos, el origen y destino del hombre, entre otras muchas cosas. Tercera parte, 63 documentos que describen el origen de nuestro planeta y la realidad del hombre, entre otras muchas cosas. Cuarta parte, 77 documentos que describen toda la vida de Jesús, entre otras muchas cosas. Pero,
Usted se debe de estar preguntando, ¿cómo llegó el libro hasta nosotros? El libro de Urantia fue recibido por un grupo de personas en Chicago, Estados Unidos, varios años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y tras tomar todas las debidas precauciones antes de su divulgación, finalmente fue publicado en 1955. Las técnicas empleadas en la recepción del libro de Urantia podrían ser consideradas poco místicas por algunos o excesivamente místicas por otros, pero detallar este proceso requeriría una lectura aparte del libro. Vale destacar que esta presentación no tiene el propósito de sustituir la lectura del propio libro, el cual ofrece respuestas infinitamente más importantes que cualquier otra lectura. Un verdadero buscador sabe identificar el alimento de la sabiduría. Esta iniciativa tiene el propósito de presentar a ustedes un conjunto de 7 cortos videos sobre el libro de Urantia. Nuestro objetivo real no es explicar el libro, ni mucho menos sustituir la lectura del libro, sino, ante todo, lograr que más personas sepan de la existencia del libro, además de compartir conceptos importantes que son muy necesarios en estos tiempos que estamos viviendo. Cabe recordar que, por ser esta una interpretación del libro, está sujeta a fallas o distorsiones respecto de los documentos originales. Nada sustituye ni sustituirá la lectura del propio libro. Si usted es un buscador de la verdad, tengo la certeza de que surgirá en usted una energía interna que lo llevará a, al menos, tratar de entender mejor qué es el libro de Urantia, comprender mejor quiénes somos, por qué existimos, hacia dónde vamos y hacer de este modo la voluntad del Padre. Que disfrute los videos y tenga una buena lectura del libro.